¿Cómo están? Buenas tardes, que se vayan conectando sus compañeros y ahorita empezamos, ¿ya?
Bien, vamos a continuar entonces. Hemos quedado en digitálicos, ¿cierto? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok. Bueno, en teoría, mañana teníamos que hacer la reposición de nuestro feriado de ayer, que nos han obligado a acatar también. Así lo habíamos programado, por eso les avisé en las primeras clases, ¿no es cierto? Que el feriado del 3 íbamos a reemplazar el 5. Pero ahora se les ha ocurrido que el feriado del 6 de junio, que es Día del Maestro, el domingo, que lo van a pasar al sábado y que no podemos reponer nada al sábado. Así que voy a pensar en la semana si vamos a cambiar la reposición para el siguiente sábado o la vamos a dejar sin reponer porque ya estaba programado, nos han avisado muy tarde, debían avisarnos a principio de semestre. Pero bueno, entonces el sábado no vamos a pasar ninguna clase, no vamos a hacer la reposición de ayer. Vamos a ver si la siguiente semana la hacemos o no. ¿Ya? Bien. Vimos esto de la interacción con los electrolitos, ¿no es cierto? Sí, Doc. Sí. Ok. Entonces, no se olviden, algo súper importante cuando hablamos de los digitálicos es esa interacción con los electrolitos. Porque como decíamos, puede ser que el paciente esté recibiendo algún diurético o algún fármaco que produce depresión de potasio o retención de potasio o disminución de magnesio y demás. Y esto puede tener un impacto negativo en esto que estamos mencionando. Entonces, hay que considerar con mucho cuidado que no se vayan a producir este tipo de interacciones negativas con los digitales. ¿Sí? Bien. También podemos mencionar otros fármacos inotrópicos positivos cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca. Tenemos, por ejemplo, el grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa, también conocido como bipiridinas. Entonces, con estos fármacos, ¿qué es lo que vamos a mencionar? Cuando hablamos, por ejemplo, de las bipiridinas, la inamrinona es la primera que se ha utilizado en este grupo y posteriormente se ha sintetizado la milrinona con el objetivo justamente de mejorar un poco sus características de toxicidad y lograr que sean fármacos más eficientes, con menos riesgos para el paciente. Entonces, en general se administran por vía parenteral en situaciones donde necesitamos efectos rápidos y por periodos no tan largos de tiempo. ¿Qué consideramos en relación al mecanismo de acción? Como dice el nombre del grupo, van a inhibir a la fosfodiesterasa 3 y de esta forma lo que vamos a conseguir es, por un lado, un incremento del AMP cíclico a nivel cardíaco y un aumento del GMP cíclico a nivel vascular. Que si recordamos la base de los grupos farmacológicos que ya conocemos, sabemos que el aumento del AMP cíclico a nivel cardíaco lo que va a hacer es estimular la función de los receptores beta produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca. Y el aumento del GMP cíclico a nivel de la vasculatura va a producir un cambio en la forma fosforilada de las cadenas ligeras de miosina, determinando que pasen a una forma inactiva, produciendo una relajación de la vasculatura. Entonces, a nivel vascular vamos a tener vasodilatación. Ambos elementos son útiles para un corazón insuficiente en el entendido que hacer que la contracción mejore va a hacer que el corazón pueda trabajar de forma más eficiente, por eso están dentro del grupo de los inotrópicos positivos. Y por otro lado, el conseguir que la vasculatura periférica se relaje va a determinar disminución de la oposición que ejercen los vasos a la salida de sangre desde el corazón, de modo que ese corazón enfermo tenga que hacer menos esfuerzo para mandar la sangre hacia la periferia, ¿sí? Además, vamos a ver que estos fármacos aumentan la entrada de calcio a la célula y aumentan la movilización de calcio desde el retículo sarcoplasmático. En otras palabras, si tengo una mayor disponibilidad de calcio en el miocardiocito, el mecanismo de contracción de las células cardíacas mediado o dependiente de calcio se va a realizar con mayor facilidad. Entonces vamos a tener
un aumento de la contractilidad cardíaca por todos estos factores mencionados. En resumen, podríamos decir el efecto que vamos a conseguir es disminuir la resistencia vascular periférica, lo que hemos dicho que va a permitir que el corazón que está enfermo pueda mandar con más facilidad la sangre hacia la periferia y esto mejore la perfusión sistémica. En segundo lugar, va a haber un aumento del gasto cardíaco por estos factores que hemos descrito, la mayor disponibilidad de calcio, la elevación del AMP cíclico, lo que va a determinar que mejore la capacidad de bombeo del corazón y la perfusión sistémica mejore. No tiene un efecto importante en dosis usuales en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, de modo que estas se mantienen más estables sin elevarse de forma importante frente a los efectos que estamos produciendo, lo que mantiene una capacidad funcional del corazón más adecuada, ¿sí? Y también se ha visto una disminución de la presión capilar a nivel pulmonar que va a beneficiar en mejorar la perfusión a este nivel. Si hablamos de la toxicidad relacionada con estos fármacos, lo que vamos a ver es que la inamrinona, que es la primera que se ha sintetizado, como decíamos, y la primera que se utilizaba, ha demostrado producir, por ejemplo, náuseas, vómitos, trombocitopenia, arritmias, alteraciones hepáticas. O sea, recuerden que vamos a tener efectos adversos siempre importantes, pero que no quiere decir que se van a presentar todo el tiempo en todos los pacientes, ¿sí? Y en segundo lugar, en el caso de la milrinona, esta, como se ha producido posteriormente para tratar de mejorar un poquito esos efectos adversos, realmente ha demostrado tener menos impacto sobre lo que son las alteraciones a nivel de la médula ósea, disminución o menor cantidad de efectos a nivel hepático y menor capacidad de producción de arritmias. No es que no tenga los efectos adversos, o sea, sí los puede presentar, pero si se presentan son de intensidad más baja y en muchos casos no se van a presentar. Así que habrá que analizar en todos estos casos o todas estas situaciones las características que vamos a ir analizando, ¿sí? Por lo tanto, pues la milrinona va a ser un poco más segura que la inamrinona, pero ambas tienen su factor de riesgo, ¿sí? Bien. Si hablamos de otros fármacos inotrópicos positivos, también podríamos mencionar los agonistas beta 1, que ya las conocemos, los hemos visto en los simpático-miméticos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la dobutamina es una de las que se puede utilizar por vía endovenosa. Nos va a producir un aumento del gasto cardíaco por el efecto inotrópico positivo que tiene y un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué no debemos perder de vista? Y en realidad esto está muy relacionado con lo que mencionábamos al principio, ¿no es cierto? Les decía que en general se trata de retrasar en la mayor medida posible la utilización de los inotrópicos positivos, porque el hecho de obligar al corazón a trabajar de forma más intensa, seguro que va a aumentar su consumo de oxígeno, va a aumentar las necesidades de oxígeno del miocardio, ¿sí? Eso es inevitable cuando usamos el inotrópico positivo. Y esto determina, por un lado, más riesgo de que aparezcan, por ejemplo, anginas, que vamos a ver después, pero también va a determinar un deterioro estructural y, por lo tanto, funcional más acelerado del corazón. Es decir, sí, voy a obligar al corazón a trabajar más eficientemente, por un tiempo va a trabajar más adecuadamente, pero al trabajar más con mayor intensidad, también se va a deteriorar más rápido. Entonces, como les digo siempre, es riesgo-beneficio. Sí, lo estoy obligando a trabajar más, va a mejorar su capacidad funcional, pero eso también va a acelerar su deterioro estructural y a largo plazo funcional, ¿sí? Entonces, por esa razón es que tratamos de evitar los inotrópicos positivos
en las primeras fases de tratamiento. Y tratamos de controlar los otros elementos periféricos con el objetivo de que el corazón pueda trabajar más eficientemente sin obligarlo a esforzarse demasiado y que mantenga una capacidad funcional más adecuada. Pero, como siempre les digo también, tarde o temprano vamos a tener que introducir el inotrópico positivo. Obviamente no estamos hablando de días o de semanas, estamos hablando de años, ¿sí? Durante buenos años vamos a poder mantener ese corazón trabajando más adecuadamente, controlando bien todos estos factores periféricos. Pero en algún momento vamos a necesitar introducir el inotrópico positivo. Y esto va a mantener también a ese corazón trabajando más eficientemente, pero tarde o temprano, pues el deterioro también se va a manifestar, ¿sí? Entonces siempre habrá que analizar todas esas características. Si hablamos de los fármacos que no tienen efecto inotrópico positivo, estaríamos hablando justamente de los fármacos que nos van a ayudar a controlar estos factores periféricos, factores externos que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los grupos importantísimos es el de los diuréticos. Cuando hablamos de los diuréticos, vamos a ver que los diuréticos nos ayudan a disminuir la precarga porque van a favorecer la eliminación de agua, electrolitos por la orina. Es cierto que dependiendo del diurético, los efectos adversos y el impacto que van a producir es diferente. Por eso es que en general hay diuréticos que son de uso más común, si quieren en insuficiencia cardíaca. Hay otros que, entre comillas, están contraindicados en insuficiencia cardíaca, pero cuando vean el manejo de los pacientes en hospital van a ver que estos que decimos que deben indicados, también los usamos en algunas ocasiones. Y no es que estén mal utilizados, ¿sí? Están bien utilizados, pero pues la situación en particular se individualiza y habrá momentos en los que, aunque sea un fármaco peligroso, los vamos a usar, pero en el momento en que sea posible, vamos a cambiar por uno menos peligroso y vamos a ir teniendo que hacer siempre riesgo-beneficio en los distintos momentos del cuadro del paciente, ¿sí? Entonces, en el caso de los diuréticos, por ejemplo, dan muy buen resultado los ahorradores de potasio como la espironolactona. Sin embargo, dependiendo de los fármacos que estemos usando, esta puede tener mayor o menor riesgo. Una ventaja de la espironolactona es que como es ahorrador de potasio, va a evitar las pérdidas excesivas de potasio. Pero si tuviéramos, por ejemplo, paciente que está recibiendo ya un digitálico, hemos dicho que esas concentraciones altas de potasio pueden interferir con el digitálico. Entonces habrá que considerar. O resulta, como decíamos, que mi paciente está con edemas, edema pulmonar, edemas en miembros inferiores graves, ha llegado muy descompensado, voy a tener que darle un diurético de asa, una tiacida, una furosemida, por ejemplo. ¿Sí? Aunque, entre comillas, los de asa deberían estar contraindicados en insuficiencia cardíaca. Pero en ese momento, en esa fase aguda, como está el paciente, es la mejor alternativa que tengo, ¿no? Y pues una vez que esté más estable, que logre controlar los edemas y demás, veré de cambiarle de fármaco. Entonces, son elementos importantes y por eso es que siempre decimos, ¿no? En medicina no hay recetas de cocina, no es que siempre o que nunca voy a usar, no. Porque aunque sean fármacos que decimos está contraindicado en tal situación o es más peligroso en tal otra situación, sí van a haber situaciones en las que vamos a usar, ¿sí? Aunque esté contraindicado, aunque sea más peligroso, ¿sí? Entonces, en todos esos casos, siempre tenemos que analizar estas características porque de eso va a depender lo que vayamos a decidir en cada caso en particular, ¿sí? Bien, también vamos a mencionar los YECAS, que fíjense, ya los conocemos, o sea, no nos estamos quedando aquí a describirlos porque son fármacos que ya conocemos. Entonces, lo que estamos viendo es por qué pueden ser útiles en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, sabemos que en este grupo está captopril, enalapril, lisinopril, entre algunos que podríamos mencionar. Como son YECAS, como su nombre dice, inhiben a la ECA. ¿Y esto qué significa? Que no se sintetiza angiotensina 2. Por lo tanto, el efecto de la vasoconstricción, la liberación de ADH, la estimulación del centro de la sed,
la liberación de aldosterona no se van a producir. ¿Qué ventajas vamos a obtener? Disminuir la poscarga, disminuir la precarga, por todos estos factores, ¿no? Estamos aumentando la resistencia. Zapatos, hijito. No, dice tiene esto. Entonces, vamos a afectar la poscarga y la precarga, justamente por el efecto en la volemia y en la resistencia vascular periférica. Pero este elemento es súper importante cuando hablamos de los IECAS, la disminución en la remodelación cardíaca. Recuerden que cuando hemos visto péptidos, hemos mencionado que la angiotensina 2 es considerada como un potencial cardiotóxico, ¿sí? Es decir, es una sustancia que produce toxicidad al miocardiocito porque es el que acelera la fibrosis del miocardiocito. Entonces, si hay menos angiotensina 2, también disminuimos la velocidad de remodelación cardíaca, que es uno de los elementos que favorece la progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces, realmente la ventaja o el beneficio de usar IECAS es bastante importante. Por eso es que son algunos de los grupos farmacológicos que más se usan en estos pacientes. También se pueden usar los ARA2, pero obviamente no tienen esta ventaja de la remodelación cardíaca, porque sí se sintetiza angiotensina 2. La diferencia es que bloqueamos sus receptores principalmente, pero no es tan eficiente como el IECA. Acá mencionamos a los bloqueantes beta. Entonces recuerden que dijimos, ¿no?, desde el principio, beta bloqueantes contraindicados en insuficiencia cardíaca. Pero cuando hemos analizado a los beta bloqueantes en su grupo farmacológico específico, también hemos mencionado esto, ¿se acuerdan? Y dijimos, cierto, si tenemos insuficiencia cardíaca moderada a severa, contraindicadísimo el beta bloqueante, no se debe usar, porque el beta bloqueante lo que va a hacer es deteriorar más la capacidad contráctil del corazón, empeorando la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca leve, podríamos considerar la utilidad de un beta bloqueante. Pero como tenemos aquí, decimos, lo vamos a usar, si es que lo usamos, vamos a usarlo con precaución, ¿sí? ¿A qué se refiere esto o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos esto? Recuerden que el beta bloqueante por excelencia lo que hace es bloquear los receptores beta, valga la redundancia, en el corazón, y de esta forma hace que el corazón trabaje más lento, y que la frecuencia disminuya, que la fuerza de contracción disminuya. Entonces literalmente disminuye la capacidad funcional del corazón, ¿no? Y es por eso que suena paradójico pensar en darle a un paciente que ya tiene insuficiencia, que el corazón trabaja mal, darle un fármaco que va a hacer que trabaje peor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se ha visto en los estudios que se han hecho y los que recomiendan la utilización de estos beta bloqueantes? Se han hecho estudios donde se ha analizado si esta disminución de la fuerza, frecuencia, potencia, etcétera, sería benéfico. Y lo que se ha visto es que cuando nosotros disminuimos la fuerza de contracción, disminuimos la frecuencia de actividad del corazón, lo que se va a producir es una disminución de las necesidades de oxígeno del miocardio. Es decir, disminuimos la necesidad que tiene el miocardio de oxígeno y esto automáticamente hace que el músculo trabaje mejor, ¿sí? Pero, obviamente, ahí va el pero, esto va a ser útil y podría servir en un paciente con insuficiencia cardíaca solamente en los estadios iniciales. En una insuficiencia cardíaca leve podríamos considerar la utilidad de un beta bloqueante. Pero si es una insuficiencia moderada, severa, es absolutamente contraproducente, ¿sí? Entonces hay que poner en una balanza. No estamos diciendo que todo paciente con insuficiencia cardíaca leve le vamos a dar beta bloqueante. No. Estamos diciendo que puede ser una alternativa útil, pero tendremos que considerar siempre ese riesgo-beneficio. Si no tengo una mejor alternativa que ofrecerle a mi paciente con insuficiencia cardíaca leve y he analizado todos estos otros fármacos que estamos mencionando,
y haciendo el análisis de todos estos factores, he determinado que realmente el que más lo va a beneficiar y va a ayudar a mejorar el cuadro de base es el beta bloqueante, en ese caso le daré beta bloqueante. ¿Sí? Pero puede ser que al hacer este análisis que estamos mencionando, resulta que veo que no, es una mejor alternativa el IECA, le va a beneficiar más. Entonces, ¿para qué le doy el beta bloqueante? Mejor no, ¿sí? Obviamente esa decisión tiene que ser individualizada. En cada caso será diferente. En cada paciente determinaré qué es lo más adecuado, ¿sí? Bien, y finalmente, pues hemos mencionado los vasodilatadores. Aquí los estamos mencionando, si se dan cuenta, solo por la utilidad o la razón por la que pueden ser útiles en el cuadro. Algunos vasodilatadores los hemos visto en otros capítulos, pero en los capítulos que vamos a seguir viendo, los vamos a ir desarrollando y también vamos a ir viendo sus características, ¿no? En algún momento decíamos que los nitratos, por ejemplo, son los vasodilatadores más potentes que tenemos y son de los que nos producen gran cantidad de respuestas que nos producen, por ejemplo, mejores resultados, que nos producen acciones sumamente intensas y rápidas y demás. Entonces, habrá situaciones donde los nitratos son una muy buena alternativa, pero en base a sus efectos adversos, seguridad y demás, a largo plazo no suelen ser las mejores alternativas. Y a largo plazo serán más seguras, por ejemplo, la hidralazina, el minoxidil, los bloqueantes de canales de calcio. O sea, cada fármaco, por eso es que aprendemos farmacocinética y farmacodinamia, porque en relación a esos factores será más adecuado en una situación y menos adecuado en otra situación. Entonces, en estos pacientes, los vasodilatadores son útiles porque bajan la poscarga principalmente. Y hemos dicho que al bajar la poscarga voy a disminuir el grado de oposición que ejerce la vasculatura a la salida de sangre del corazón. Entonces le facilito el trabajo al corazón porque ese corazoncito que está enfermo va a tener que esforzarse menos para mandar la sangre hacia la periferia porque los vasos van a ayudar relajándose un poco más y permitiendo que la sangre vaya más fácil, ¿sí? Entonces es una de las grandes ventajas. La mayor parte de los vasodilatadores aportan con disminución de la poscarga. Sin embargo, algunos también pueden disminuir de forma importante la precarga. ¿De qué va a depender? Si el vasodilatador actúa solo en arterias, solo en venas o en arterias y en venas, ¿sí? Y cada fármaco es diferente, entonces dependerá también qué necesito para ver cuáles de estos elementos voy a manejar, ¿sí? Entonces regresamos a nuestro cuadrito inicial. Bien, entonces fíjense, ¿qué decíamos? En primera instancia, en base a todo lo que hemos analizado, nuestro objetivo cuando manejamos un paciente con insuficiencia cardíaca estará enfocado a controlar estos factores periféricos, es decir, controlar la precarga, la poscarga, la volemia, es decir, la cantidad de volumen con el que va a trabajar el corazón, la vasoconstricción, lentificar en el mayor grado posible la remodelación cardíaca. De modo que controlando todos estos factores periféricos, permita que ese corazón que está enfermito y que no está pudiendo trabajar bien, trabaje mejor. Le facilito, por decirlo así, su trabajo, ¿sí? Y si hago bien esto, pues por un buen periodo de tiempo, ese corazón va a lograr trabajar de forma más eficiente, con menos esfuerzo, y eso va a ayudar a que no se deteriore tan rápido y mantenga su capacidad funcional. Y eso es lo mejor que puedo hacer en las primeras fases por este paciente. Obviamente va a haber diferencia en cómo llega el paciente.
Podría llegarme un paciente ya con una insuficiencia moderada que nunca hizo un control, se sentía mal, pero se quedaba en su casa y vino ya cuando el cuadro está muy avanzado. Entonces, probablemente desde el principio tenga que hacer manejo diferente, ¿sí? Que va a ser diferente un paciente que viene sistemáticamente, hace sus controles y demás, ¿sí? Entonces, en algún momento, como decíamos, no vamos a tener otra alternativa que usar los inotrópicos positivos, ¿sí? Y aunque parezca paradójico, en algún momento vamos a tener que usar inotrópicos positivos que obliguen al corazón a trabajar de forma más intensa, pero al mismo tiempo estos fármacos que inhiban estos factores a nivel periférico para que ese corazón pueda bombear de forma más eficiente la sangre a la periferia. Entonces parece un poco paradójico, ¿no? El inotrópico positivo también va a acelerar, aquí estoy acelerando y en la periferia estoy inhibiendo. Parece paradójico, pero muchas veces se maneja así. Van a tener pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas, por ejemplo, que le van a estar dando diuréticos para que elimine cantidades grandes de líquido porque está con edema de miembros inferiores, edema pulmonar, etcétera, pero le van a estar pasando líquidos endovenosos porque eso necesitan para ir estabilizando al paciente y van a ir compensando, viendo los electrolitos, etcétera, porque necesitan que exista suficiente volemia a nivel de los vasos, pero necesitan controlar el edema periférico porque ha habido un cambio compartimental de los electrolitos y de los líquidos. Entonces, aunque parezcan paradójicos, muchas veces se hace este tipo de tratamientos. Y para que tengan una idea de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un paciente sano le recomendamos que tome entre 2 a 3 litros de agua por día, ¿no es cierto? Porque eso va a ayudar a que todo esto funcione correctamente, tenga buena perfusión, tengamos buena funcionalidad hemodinámica, etc. Cuando los pacientes están con insuficiencias cardíacas moderadas, severas, a veces se les limita a 200 cc por día, 100 cc por día. No pueden tomar más que un vasito por día, etcétera, porque si empiezan a tomar más, se sobrecarga al corazón y el corazón empieza a encharcarse. Bueno, empieza a encharcarse los pulmones, porque no logran manejar volúmenes grandes, ¿no? Entonces son elementos que a medida que vaya pasando el tiempo y vaya evolucionando el cuadro del paciente, van a determinar un manejo diferente en cada caso en particular, ¿sí? Y aún el mismo paciente, o sea, recuerden lo que siempre les digo, no es que hoy le diagnostiqué insuficiencia cardíaca a mi paciente y de aquí hasta que pasen 15, 20, 30 años le voy a seguir dando lo mismo. No, porque a medida que vaya pasando el tiempo, el paciente cambia, la enfermedad de base evoluciona y eso significa que el tratamiento también tiene que ir cambiando acorde a las necesidades del paciente. No puedo pretender que el tratamiento que instauré hoy va a ser el mejor tratamiento para mi paciente en 5 años, porque el paciente va a cambiar. Sus características funcionales van a cambiar de forma importante y sus necesidades también van a cambiar de forma importante. Entonces, así como la enfermedad de base cambia en el tiempo, el tratamiento también tiene que cambiar, ¿sí? Y recuerden que siempre les digo, para eso viene el paciente a sus controles. No viene para que le mire la cara y le diga, ¿cómo está, don Juanito? Y me diga, sí, estoy bien, ya, perfecto, y le vuelva a dar su receta. Para eso no viene, pues, ¿sí? Viene para que lo revise, para que lo ausculte, para que vea la ropa que está usando, no porque me fije si usa ropa de marca o no, sino para ver si la ropa que está usando tendrá algún impacto en su salud, ¿sí? Hay patologías en las que, por ejemplo, no debe usar medias que tengan ligas, en los diabéticos, por ejemplo, porque aumenta potencialmente el riesgo de un pie diabético, ¿sí? O el tipo de zapato que usa. Los diabéticos no pueden estar usando zapatos apretados que con puntas estrechas o que le estén presionando o friccionando en algún lugar. No, porque aumenta el riesgo de un pie diabético, ¿sí? O si es un pacientito, qué sé yo, con esófago de Barrett y está con su tremenda faja o con su cinturón que está ajustado hasta el no sé dónde, no puede.
es que se me cae el pantalón porque he bajado de peso, entonces hay que comprar otro pantalón o hay que surcir el pantalón para que sea un poco más, más tallado, pero no puede estar usando cinturones ajustados porque eso perjudica, aumenta la presión intragástrica y aumenta el reflujo. Entonces, esos detalles solamente los van a percibir si ustedes son detallistas y minuciosos cuando el paciente viene a sus controles. Y por eso se llama control de salud, porque lo tienen que controlar, tienen que revisarlo, tienen que auscultarlo, palparlo, percutirlo. El paciente a veces se acostumbra, les dije, a sus condiciones de base y cree que son normales. Entonces normaliza síntomas que no son normales. Le decimos, ah, ¿tiene tos? No, nada. Ah, pero no está tosiendo en ningún momento del día, cuando se levanta, cuando se duerme. Ah, en las mañanitas sí, siempre que me despierto en las mañanas, así tengo como unas flemitas y tengo una tosecita, pero es la tos de siempre. No, no hay una tos de siempre. No es normal que tengamos tos en las mañanas. Algo tiene que estar pasando por ahí. ¿Sí? Entonces, es importante que preguntemos. Para eso sirve el control, ¿sí? Pero si nos volvemos mecánicos y nos acostumbramos a, ah, sí, ya aquí está su receta, lo despachamos, van a pasar años y nos vamos a dar cuenta de las alteraciones cuando ya se compliquen, cuando ya se presente una complicación que pudimos haber evitado si éramos más detallistas, si hacíamos con mayor calidad, por decirlo así, nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, no se olviden de esos elementos importantes. Bien, otro de los elementos, o bueno, de las enfermedades importantes, vamos a considerar a la angina de pecho, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, cuando hemos empezado con arritmias, todos estos temas están bien relacionados entre ellos, porque todos están relacionados al sistema cardiovascular. Entonces, los fármacos que vemos básicamente son los mismos, son las mismas familias de fármacos que vamos a utilizar. Entonces, aquí vamos a ver las características de la angina. Para eso vamos a recordar también algunos elementos, definiciones, elementos fisiológicos para entender algunas alteraciones fisiopatológicas y, por supuesto, comprender cómo y de qué forma los fármacos nos van a ayudar para estabilizar a estos pacientes, ¿no? Y cuáles serían las aplicaciones clínicas importantes. Entonces, ¿cómo definimos una angina de pecho? La angina de pecho está determinada como una alteración patológica de la funcionalidad del corazón que se manifiesta en el paciente como dolor retroesternal, y ese dolor retroesternal está producido por acumulación de metabolitos como consecuencia de la isquemia de miocardio, ¿sí? Vale decir, como vamos a ver ahorita, existe un desequilibrio entre las necesidades de oxígeno que tiene el miocardio y el oxígeno que recibe en un momento determinado, ¿sí? Y para esto, pues hay el aporte de varios elementos que al mismo tiempo se van a juntar, por decirlo así, para producir esta complicación. La razón más importante por la cual debemos controlar de forma rápida y eficiente una angina de pecho es que existe el riesgo potencial de que esa angina se convierta en un infarto de miocardio. Entonces, por eso es que la manejamos de la forma más eficiente posible. Y fíjense lo que nos va a servir para manejar estos cuadros patológicos. Vasodilatadores, que ya los hemos mencionado, vamos a volver a repetir varios de los que hemos visto. Bloqueantes de canales de calcio, que también ya los conocemos, los hemos visto en arritmias, por ejemplo, y los vamos a seguir mencionando. Antagonistas beta o beta bloqueantes, que también ya los conocemos y los vamos a seguir mencionando. Entonces, fíjense, son fármacos que ya conocemos y que ya hemos analizado en otros capítulos, entonces los vamos a aplicar a una angina de pecho.
Evidentemente no van a ser los únicos fármacos que vamos a manejar en estos pacientes. Vamos a usar otros fármacos también en relación a la situación específica, porque si bien podríamos decir, ya, puede ser una angina estable o de esfuerzo, una angina vasoespástica o variante, conocida también como de Prince-Metal, o una angina inestable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la angina estable o de esfuerzo, como su nombre dice, el paciente realiza sus actividades básicas con normalidad y la crisis anginosa aparece cuando realiza un esfuerzo físico extenuante, se sobrepasa con algún esfuerzo, hace un esfuerzo intenso y ahí aparece la angina, ¿sí? Y esta de esfuerzo puede presentarse también en un paciente que no esté enfermo, pero que se ha excedido, que se ha esforzado demasiado, como decíamos el caso del deportista, ¿no? Que se esforzaba demasiado y presentaba una arritmia, también puede pasar eso con una angina, que obviamente tiene menos implicaciones fisiopatológicas que un paciente con patología de base. En cambio, la angina inestable es aquella que se puede presentar con mínimos esfuerzos. El paciente puede estar, qué sé yo, levantando algo en su casa o barriendo su casa, haciendo cosas cotidianas de pequeño esfuerzo y aparece la crisis anginosa. Entonces, esta tiene un grado de riesgo más alto, que en algunos casos puede estar relacionada, por ejemplo, a presencia de grasa en las paredes arteriales, las famosas aterosclerosis, o la presencia de trombos que producen obstrucciones parciales en general. Pero la más peligrosa es la de Prince-Metal o variante, ¿sí? O vasoespástica, justamente porque esta o en esta, el paciente puede estar en reposo absoluto, puede estar recostado en su cama sin hacer absolutamente ningún esfuerzo y aparece la crisis, ¿sí? Esta normalmente está relacionada a trombosis y a cuadros agudos de descompensación aguda que con mayor facilidad pueden desencadenar o llegar hasta un infarto si no se resuelven de forma rápida y eficiente, ¿sí? Pero en todos los casos, ¿qué es lo que vamos a mencionar o vamos a ver como elemento importante de producción del problema, por decirlo así? Uno de los puntos fundamentales es que en un momento determinado aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, ¿sí? Puede estar relacionada a un aumento de trabajo, por eso está muy ligada a la actividad, a la exigencia física que tenga el individuo. Mientras mayor la exigencia, mayor necesidad de oxígeno va a tener el miocardio. Y en segundo lugar, a una disminución del aporte de oxígeno a ese mismo miocardio. Y si están presentes ambos factores, obviamente el problema va a ser mayor. Si resulta que tengo más demanda y además tengo menos aporte, el problema es mayor, ¿sí? Por eso es que sí va a estar ligado, por ejemplo, a espasmos agudos, a aterosclerosis, porque cuando hay grasa en las paredes vasculares, la calidad de perfusión que dan las coronarias cada vez es peor, y por supuesto a trombosis, ¿sí? Que en algún momento puede producir obstrucciones parciales o totales en algunos casos, y pues ya no ser solo angina, sino llegar hasta un infarto, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos interesa comprender esto? Porque si comprendemos esto, vamos a comprender los mecanismos de corrección que usamos para estabilizar a un paciente con angina. ¿Qué vamos a hacer? Aumentar la oferta de oxígeno del miocardio o disminuir las necesidades de oxígeno que tenga ese miocardio. Y mejor si actuamos en los dos lugares, es decir, mejoramos la perfusión y disminuimos las demandas de oxígeno. Eso va a permitir corregir ese desequilibrio entre las necesidades y la llegada de oxígeno y estabilizar al paciente, ¿sí? Y los fármacos pues van dirigidos a esto. Obviamente, si la causa, por ejemplo, fuera solo un espasmo que puede darse, pues la corrección es más sencilla. Si la causa fuera aterosclerosis y hay grasa excesiva en el paciente, pues aparte de los fármacos que me ayuden a controlar esto, tengo que manejar el problema de base que es la dislipidemia y por eso voy a usar estatinas, fibratos o fármacos que me ayuden a estabilizar a estos pacientes en el causante, que en este caso es la grasa excesiva,
¿sí? O si fuera, por ejemplo, secundario a una trombosis que parcialmente va a obstruir los vasos, etcétera, pues tengo que vigilar esa trombosis. Podría ser, por ejemplo, un paciente cardiópata, un obeso mórbido, un hemipléjico, qué sé yo, en el que necesite realizar profilaxis trombótica porque tiene alto riesgo de formar trombos y que esos trombos produzcan agudos, ¿sí? Entonces, al margen de los fármacos que me van a ayudar a estabilizar al paciente en la situación o el cuadro agudo, que por excelencia son los nitratos porque son potentes vasodilatadores, también voy a analizar qué otros fármacos me podrían ayudar a estabilizar el problema de base y disminuir el riesgo de recurrencia de nuevas crisis, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando estos parámetros. Para entender mejor esto, vamos a hacer una revisión de las consideraciones fisiológicas del miocardio como tal, que es el que va a ser afectado en este tipo de situaciones. Descansen 10 minutitos y continuamos, ¿ya? Oh, y antes, bueno, al regresar, si es que algún grupo quiere hacer revisión de sus avances de su trabajo de investigación, podemos revisar también, porque recuerden que es el día lunes 7 de junio que tienen que realizar la presentación, ¿ya? Entonces descansen 10 minutitos y regresamos.
Bien. ¿Algún grupo quiere hacer alguna revisión de sus avances? Sí, nosotros. Espérame un minuto. Ya. A compartir. ¿Qué dudas tiene? Más que nada, doctora, con el tema de lo que es el diseño metodológico. Si está bien hecho. Cuantitativo. ¿Solo cuantitativo le están poniendo? Sí, doctora, solamente cuantitativo. Cuantitativo, descriptivo. Ya. Depende de ustedes, pues puede quedar así como cuantitativo y descriptivo. Podrían tal vez aumentarle en descriptivo transversal. Pero está bien así también. Depende de ustedes si quieren aumentarle o no. Eso lo van a explicar al exponer, ¿no? Ujú. ¿Por qué retrospectivo? Porque, por lo que por lo que tenemos entendido, retrospectivo es porque son eventos pasados, o sea, son personas que ya han recibido el tratamiento de antibióticos y ver si ya completaron o no completaron ese tratamiento. ¿Cuál es su objetivo general? Nuestro objetivo general era, espérame, básicamente es esto, analizar la adherencia a la antibiótico-terapia de la población entre 20 y 50 años que reside en la ciudad de Cochabamba durante junio y julio de 2021. Junio y julio. Ya. Pero ustedes a través de una encuesta van a determinar el grado de adherencia de la población que están estudiando. Claro, exactamente. Entonces, no es retrospectivo porque el grado de adherencia que van a valorar es actual, o sea, la encuesta que van a hacer a su población en estudio es actual. La van a hacer entre junio y julio. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, no retrospectivo. Ya, doctora. Entonces vuelvo para acá. Ujú. ¿En quiénes van a aplicar la encuesta? En personas entre 20 y 50 años. En general, en toda Cochabamba. Sí, en general. Ya. Entonces, ¿cuál sería su población de estudio? O sea, la ideal sería, por ejemplo, es todas las personas que podemos reclutar para realizar la encuesta que esté entre el rango de edad. Por eso, si es de Cercado, si es de Tiquipaya, eso por lo menos no lo tenemos contemplado. No tenemos como sectorizado, mejor dicho. Ya, los van a tomar como su universo
toda la población de Cochabamba, tienen que tener el número de pobladores que tiene Cochabamba para en base a eso sacar su muestra, ¿no? Sí. Ah, correcto. Doctora, volviendo a la pregunta, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, en vez de sacar junio, julio, quisiéramos ver, por ejemplo, desde enero de este año hasta, no sé, mayo, ahí sí que sería retrospectivo, ¿cierto? Mm, tampoco, porque lo que vas a valorar es la conducta de la población en el momento en que tú realizas la encuesta. No se va a ir produciendo los hechos que tú vas a evaluar eh, en un momento determinado. O sea, por ejemplo, si tú vas a evaluar historias clínicas y esos pacientes han sido atendidos el año pasado, ahí sería retrospectivo, porque vas a ver qué les han dado, cómo los han atendido el año pasado. Pero Mm. tu objeto de estudio no te está dando información. No estás tú evaluando lo que te está diciendo en ese momento el paciente, sino que estás viendo lo que ha ocurrido con ese paciente en el pasado. En cambio, cuando tú aplicas una encuesta, la población a la que estás encuestando te está diciendo en el momento en que la estás encuestando lo que ha ocurrido. Ujú, entiendo, doctora. Entonces aquí habría que ser, o sea, el lugar donde se realiza la investigación, hay que poner la población, ¿cierto? O sea, ¿cuánta población estamos marcando? Si van a usar toda la población de Cochabamba, está bien así. La Ah, ya, ok. investigación se realizará en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Ya. Y por ejemplo, si quisiéramos cambiar la población, porque igual, como usted dice, es muy amplio y quisiéramos enfocarnos, por ejemplo, en los estudiantes de medicina, ahí tendríamos que poner la población de estudiantes de medicina de la Univalle, ¿cierto? Claro, que se va a realizar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Valle. Ok. Tendría que estar ahí especificado. Ujú. Y esto, bueno, los criterios de inscripción ya lo revisó, la exclusión también. Entonces aquí lo que cambiaría para acotarlo más, para cerrar más, tendría que cambiar esto en lo que es la muestra de población. Claro, porque, o sea, en realidad no es difícil, sobre todo si quieres trabajar en un área tan amplia, es difícil que logres captar el totalidad de tu universo. Por eso es que Claro. extraemos una muestra. Y la muestra tiene que ser estadísticamente significativa porque eso va a permitir que los resultados que tú obtienes, tú los puedas extrapolar a tu población general y puedas decir, lo que yo he evidenciado en esta muestra es lo que ocurre en todo mi universo porque la muestra que he obtenido es una representación fidedigna de la población general. Para Mm, eso es que sacamos la muestra. Entonces, tiene que estar establecida la muestra en relación al universo que quieres estudiar. Perfecto, doctora. Bueno, aquí tenemos la identificación de la variable Ujú. y aquí tenemos la tabla de operaciones, los instrumentos, los métodos, los aspectos éticos y eso sería. Bueno, la encuesta todavía la estamos armando, doctora. Ya, Eso sería todo entonces, doc. ok. Está bastante Gracias. bien. Al principio, cuando compartiste recién, ¿es solamente eso que va a decir o es que les falta hacer? Cuando hablaban del problema. Ah, déjame un segundo. Esto de acá. Exacto. La identificación del problema y descripción del problema y la formulación de la pregunta de investigación. O sea, obviamente vamos a tener que acotar la población, sí que esto debería cambiar. Y esto también debería cambiar porque el uso inadecuado, o sea, es muy amplio, entonces tendríamos que delimitarlo más todavía. Y ya, pero a lo que me refiero es, por una razón dice identificación del problema y descripción del problema. Entonces Ah, ahí, por ejemplo, eso es una idea, no hay descripción. Porque eso tiene que estar redactado y decir, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han observado? ¿Qué es lo que han visto? Si hay antecedentes, por ejemplo, bibliográficos que reportan datos sobre automedicación o que ustedes han visto que en el contexto actual de la pandemia, además que la venta libre de los fármacos en nuestro contexto, o sea, tienen que darle cuerpo a esto, porque como te digo,
el uso inadecuado de antibióticos está bien como identificación de un problema, pero tienen que darle contexto, porque ahí no hay una descripción de lo que es el problema, solo está la idea de lo que es el problema, ¿sí? Entiendo. Entonces, lo que me confunde es el hecho de que, por ejemplo, la descripción del problema, eso no va dentro de lo que es la justificación, porque la justificación nosotros explicamos por qué estamos estudiando eso, o son cosas diferentes. Eso me confunde. O sea, la justificación es cómo tú sustentas que lo que quieres estudiar es realmente importante para estudiar. Ya, Doc. ¿Por Ya qué entendí. quieres estudiar eso? ¿No? En cambio, el problema es lo que tú has visto como un problema. Por Claro. ejemplo, digamos, yo he visto como problema que la gente bota mucha basura en la calle. Entonces Ujú. tengo que desarrollar todo el contexto de esto que se observa, que se ve, que las medidas, que tengo que hacer toda la descripción de este problema que estoy viendo y la justificación va a ser por qué creo que es importante. Por ahí no es importante, pues que boten basura en la calle, punto. Entonces yo tengo que justificar y decir por qué es importante que no boten esta basura. ¿Qué hay en la literatura? ¿Qué pasa en otros lugares? ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo repercute esto en la calidad de vida de la población? Y demás justifico de por qué necesito saber que ese problema sí merece ser investigado. Y lo mismo en la formulación de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el resultado de un análisis más profundo de la identificación del problema. En realidad, la formulación de la pregunta de investigación va a salir de esta descripción que tú haces del problema, ¿no? Donde tú dices, se ha visto esto, esto es lo que pasa, esta es nuestra realidad, esto pasa en otros lugares, está repercutiendo de esta forma en la población. Entonces, en base a esto yo me pregunto esto. Y en base a eso es que van a elaborar sus objetivos, ¿sí? Perfecto, doctor. Entonces, obviamente, lo que es la justificación tendría que ser mucho más texto, lo que es el tema de la primera, la identificación del problema, descripción del problema, también tiene que ser más texto, como más consistente. Exacto, Ya, exacto. O doctor. sea, está la idea, pero esa idea tiene que tener todo un contexto, tiene que tener cuerpo, por decirlo así. Sí, doctora. Listo. ¿Ok? Gracias, doctora. Listo. ¿Algún grupo más? O ya están casi listos. Doctora, ¿Sí? ¿podemos presentar el nuestro también? Sí, adelante. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son sus dudas? Acá ya tenemos los objetivos. Acá. No sabemos si está bien la parte de la naturaleza del estudio. Ya, pero tienen que decir por qué es o cuantitativo, ¿no es cierto? Solo cuantitativo han puesto. Sí, porque vamos a identificar cuántas, bueno, de los girls en el penal que usan benzodiazepina. Por eso pusimos cuantitativo. Ya, pero también es descriptivo, también es transversal. Entonces tienen que poner, va a ser descriptivo por esto, va a ser cuantitativo por esto, vamos a cuantificar los resultados obtenidos a través de una encuesta, más que estudiar, o sea,
El describir lo que quieren estudiar, eso está descrito antes. Aquí tienen que justificar por qué dicen que es un estudio cuantitativo. ¿Qué hace que su estudio sea cuantitativo? De hecho, sí es cuantitativo, pero tienen que explicar aquí por qué es cuantitativo. Lo mismo, si van a poner es descriptivo, tendrán que decir por qué es descriptivo. Vamos a describir todos los resultados obtenidos en un momento dado en este grupo poblacional. Entonces, eso hay que describir. ¿Ya? Entonces, esto ya estaría por demás. Claro, aquí no es tan relevante que expliquen lo que van a hacer, sino que expliquen por qué es este tipo de estudio. Porque lo que van a hacer lo explican en los otros puntos, ¿no es cierto? Ya. Bueno, más que todo era revisar si la parte metodológica está bien. Ya, ahora cuando hablamos de población, van a tomar todos los reos. ¿Cuántos reos hay? ¿Tienen el dato de la población que hay? Mm, Creo que ahora no lo tengo, pero lo tiene. Ay, pero sí lo tenemos. Ya, entonces más o menos, o sea, tendrían que decir si su población, por decirte, son 1000 reos. Entonces, de esos 1000 reos, si van a tomar los que tienen entre 40 y 50, digamos que de los 1000, entre 40 y 50 son 500, ¿sí? Ujú. Y tendrán que, digamos que su universo son estos 500 reos que tienen entre 40 y 50 años de edad. Entonces, de eso toman su muestra. ¿Por qué dicen que van a tomar 30 reos? ¿Cómo han sacado esa muestra? Creo que esta es de la muestra del universo que ya lo tenemos, de cuántos prisioneros hay allá. Ya, pero tiene que estar especificado. Hemos obtenido la muestra por esta fórmula, hemos aplicado, esta es la población total, hemos aplicado la fórmula y nos sale que del total de reos en esta edad, 30 van a ser nuestra muestra significativa. Tiene que decir, porque si solo lo ponen así, tomamos 30, o sea, ¿de dónde? Porque se les ocurrió, porque a esos pueden acceder, o sea, tiene que estar. Y si la muestra es estos 30 reos, por eso elegidos al azar, no se dice, vamos a tomar una muestra probabilística, una muestra al azar, y tienen que explicar qué tipo de muestreo están realizando, ¿sí? Ujú. Entonces hay que desarrollarlo un poquito. Ahora, variables cualitativas, y ahí está su operación en la tabla. Ya. Acá, yo tenía duda acá si están bien los indicadores. Motivación del consumo. Porque Ya, yo lo los importante es de que ustedes buena tengan bien forma. definido, porque el indicador lo que les va a decir, por ejemplo, es si tiene efecto sedante, si tiene, cuál sería el efecto y cuál no. Ustedes como investigadores tienen que tener bien definidas las variables y cómo van a hacer la interpretación de esa variable en la investigación. Si eso está claro, pues está bien. Mm, entonces está bien. La encuesta va a ser virtual. Aún no decidimos eso. Tenemos las preguntas, pero después de revisar esto, las íbamos a lanzar las encuestas. Y eso estábamos viendo. Claro, porque si va a ser virtual, los reos tendrían que tener Sí. accesibilidad a un dispositivo y en teoría no pueden, ¿no?
Ya, y criterio importante de selección o de inclusión es que el reo acepte participar en el estudio, ¿no? Porque por ahí sí tiene entre 40 y 50, pero dice, no, yo no quiero participar, entonces no lo podemos obligar. Ah, sí. Entonces acá, ¿cómo se podría poner? Reos que acepten voluntariamente participar en el estudio. Criterios de exclusión, reos que manifiesten que no quieren participar en el estudio. Ujú. Listo. Semana 2. Ya, falta aquí lo que sería para la ejecución, porque eso no lo van a aplicar todavía, ¿no es cierto? ¿O sí? No está, ¿no? La aplicación de la encuesta. No, aún no. Ya, entonces, o sea, eso es lo que falta en el cronograma. Como es la presentación de un proyecto, tiene que estar lo que ustedes pretenden hacer. Por ejemplo, ahorita la presentación del proyecto de investigación es el lunes, el 7, junio podríamos decir. Ujú. Pero aquí tendría que estar también, digamos, las 2 últimas semanas de junio queremos aplicar la encuesta. La primera semana de julio queremos hacer la tabulación de los datos. Las 2 últimas semanas de julio vamos a hacer el análisis de los resultados y la presentación del trabajo final. Entonces tiene que estar eso en el cronograma, porque es el cronograma de cómo pretenden ejecutar el trabajo de investigación. No solo hasta la presentación del proyecto, sino hasta la culminación del trabajo. Que obviamente eso se puede modificar más adelante, sí, pero en su cronograma tiene que estar estipulado cuándo pretenden hacer y cuándo pretenden terminar. Eso hay que aumentar, Ah, ¿ya? ya sé. Ujú. Pues esas cositas hay que corregir y con eso ya está bien. Ajá. Entonces, sería eso. Acá ya son nuestras encuestas. Mm, ay. Gracias, doctora. Ok. Bien, ¿algún grupo más? Doc, una consulta. ¿Sí? Usted, recuerdo que mencionó que usted sabía el dato de la población total de estudiantes de medicina en Univalle, ¿o me equivoco? Los de tercer año nos pasaron el dato. Nos dijeron que eran 450 estudiantes en todo tercer año, porque varios grupos están trabajando con esa población. Bien, entonces no se olviden que vamos a tratar de manejar entre 10 a 15 minutos máximo por grupo. No tienen que ser demasiado extensas las diapositivas. Recuerden las normas de la presentación de trabajos en diapositivas. Y todos deben participar en la presentación, ¿no? Todos los integrantes del grupo. Entonces, una explicación rápida de lo que quieren hacer. Lo más importante en un proyecto de investigación es los objetivos y la explicación correcta del diseño metodológico que van a aplicar. ¿Ya? Bien, entonces un poquito más avanzaremos esta partecita de angina y ya después le llamo listita. Entonces, como decíamos, cuando hablamos de las consideraciones generales que tenemos que hacer para entender una angina, uno de los elementos fundamentales es que el músculo cardíaco, como sabemos, no reposa jamás, es decir, nunca descansa. Desde el momento en que empieza a trabajar el corazón en el vientre materno, ni siquiera es desde el nacimiento, sino mucho antes, pues hasta el día en que morimos, literalmente no deja de trabajar, ¿sí? No podemos decirle al corazón, ya un ratito descansa, luego sigues nomás. No, porque si se para en algún momento, obviamente vamos a tener un paro cardiorrespiratorio, probablemente nos puedan reanimar en algunos casos, pero si no nos reaniman, hasta ahí llegamos,
Si nos reaniman, sí va a haber un periodo en el que no ha trabajado, pero ha determinado complicaciones importantes. Entonces, justamente esa gran cantidad de trabajo que realiza el miocardio determina que extraiga alrededor del 75% del oxígeno provisto al organismo, que es un porcentaje altísimo. Y eso nos permite entender claramente cómo con cualquier deficiencia de oxígeno, pues el miocardio va a empezar a sufrir terriblemente, ¿sí? Porque es uno de los que más se va a ver afectado por esa deficiencia de oxígeno en el organismo. Entonces, los determinantes del suministro de oxígeno al miocardio son la resistencia vascular coronaria, por un lado, la duración de la diástole y obviamente las presiones de flujo a nivel diastólico en relación a la aorta y la frecuencia cardíaca. Entendiendo lo siguiente, sabemos que a nivel fisiológico las coronarias trabajan de forma contraria al resto de las arterias. Lo común es que cuando estamos en sístole, las arterias estén abiertas y estén llevando la sangre oxigenada hacia los tejidos. Eso es lo que ocurre en condiciones normales a nivel periférico. Pero en las coronarias esto es al revés, ¿sí? Cuando estamos en diástole, las coronarias aprovechan para irrigar el miocardio. Y cuando estamos en sístole, las coronarias están colapsadas y no están irrigando el miocardio. ¿Por qué? Justamente como están irrigando, se encargan de la irrigación del músculo cardíaco. Cuando el músculo está contraído en una sístole, pues las coronarias igual están colapsadas en ese proceso de contracción. Entonces no hay irrigación. En cambio, cuando las cavidades están relajadas y están llenándose las cavidades en la diástole, ahí es que las coronarias aprovechan y llevan la sangre hacia el miocardio para perfundirlo. Por lo tanto, en cualquier circunstancia en la que exista una alteración de esta diástole, digamos que la diástole dura menos tiempo, entonces le estamos dando menos tiempo a las coronarias para irrigar el miocardio, ¿sí? O resulta que la diástole es correcta, pero esas paredes de las coronarias están llenitas de grasa. Entonces, aunque los tiempos sean adecuados, las presiones sean adecuadas, esas coronarias no logran aportar suficiente oxígeno a ese miocardio. Entonces, cualquiera de los factores que pueda afectar a las coronarias en un momento determinado va a afectar la oxigenación del miocardio, ¿sí? Y algunos de los elementos que podemos mencionar como situaciones en las que aumenta el requerimiento de oxígeno del miocardio serán las siguientes. Un aumento del volumen ventricular. Si hay mayor volumen a nivel de los ventrículos, pues vamos a tener un aumento del requerimiento de oxígeno de ese miocardio, porque el volumen es mayor, hay que satisfacer más necesidades, por decirlo así. Si aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión parietal, la contractilidad, todos estos elementos van a hacer, primero, que el miocardio trabaje más y por lo tanto necesite mayor oxigenación porque está trabajando más. Y en segundo lugar, pueden disminuir la llegada de oxígeno, que a pesar de que no esté trabajando más, pues si llega menos oxígeno, hay deterioro funcional. Entonces, por ejemplo, si hubiera una tensión intraventricular más alta, si el radio ventricular está comprometido, ya sea por hipertrofia de las paredes o por endurecimiento de las paredes o porque el espesor de las paredes se ha visto comprometido por alguna enfermedad de base o alguna condición de base, todos esos elementos van a determinar que exista mayores requerimientos de oxígeno y menor llegada de oxígeno. Por lo tanto, que exista ese desequilibrio que hemos mencionado que puede generar una angina de pecho, ¿sí? Entonces, en todos los casos habrá que analizar siempre esos niveles de funcionalidad a nivel del miocardio. Otro sistema importante que necesitamos recordar es este, que es el de la contracción de las fibras musculares que están relacionadas íntimamente a las fibras de actina y miosina, que son dependientes de calcio. Entonces sabemos que cuando ingresa calcio a la célula, se forma el complejo calcio-calmodulina, que va a favorecer la fosforilación, o bueno, la activación de la enzima, la sinasa, que nos va a permitir la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina-sinasa. Estas, cuando ingresan a ese estado de fosforilación, están listas o activas, si quieren, para permitir la interacción de esas cadenas de miosina fosforiladas con la actina. Y al interaccionar actina-miosina se produce contracción,
Y esto nos va a permitir entender cómo si yo bloqueo los canales de calcio y no hay calcio, interfiero en todo este proceso y por lo tanto en vez de contracción va a haber relajación, ¿sí? No hay calcio, entonces hay vasodilatación. Por eso los bloqueantes de canales de calcio van a producir una disminución de la contracción, ¿sí? También sabemos que los agonistas beta 2 a nivel de las fibras musculares de los vasos sanguíneos producen vasodilatación. Esa vasodilatación está producida por la interacción que tienen con el ATP, la activación de los receptores beta en los vasos sanguíneos, produce un aumento del AMP cíclico. El AMP cíclico favorece la desfosforilación, o si quieren, la inactivación de la sinasa que permite la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina sinasa. Entonces hace que la enzima pase a un estado inactivo, de modo que al no haber la enzima no hay fosforilación de las cadenas y por lo tanto no se puede producir contracción. De esta forma es que los agonistas beta producen vasodilatación. Por otro lado, también los nitratos son los que actúan por liberación de óxido nítrico. Sabemos que el óxido nítrico, cuando se libera, aumenta las concentraciones de GMP cíclico. El GMP cíclico hace que en esta fase, cuando ya las cadenas ligeras de miosina sinasa se encuentran en su estado fosforilado, en el que están listas para interaccionar con la actina, el GMP cíclico hace que de esta forma química las moléculas pierdan sus grupos fosfato y pasen a una forma desfosforilada. Entonces aquí tenemos cadenas ligeras de miosina no fosforiladas, que al estar presentes estas y no la forma fosforilada, el resultado es relajación. Entonces, los nitratos y los que trabajan con óxido nítrico y aumento de GMP cíclico producen potente vasodilatación al desfosforilar las cadenas de miosina, ¿sí? Y finalmente, los fármacos que actúan en los conductos de potasio y aumentan las concentraciones de potasio producen un cambio en el potencial de membrana, favoreciendo la hiperpolarización de la membrana y por lo tanto induciendo vasodilatación. Entonces, si se dan cuenta, son fármacos que actúan en lugares completamente diferentes, en mecanismos muy diferentes, pero el resultado de todos estos va a ser producir vasodilatación, que en una angina de pecho, uno de los mecanismos principales de corrección de la angina va a ser justamente inducir una vasodilatación de las coronarias, porque al abrir las coronarias vamos a aumentar la irrigación del miocardio, aportando mayor oxigenación al miocardio y corrigiendo el desequilibrio generado, ¿sí? Bien, entonces vamos a quedar aquí. Les voy a llamar listita y la siguiente clase vamos a continuar. No se olviden, por favor, que tienen que presentar sus trabajitos. Teóricamente, este sábado teníamos que hacer la reposición del feriado de ayer. Estaba programado de esa forma, así lo programamos a principio de semestre y les informé a principio de semestre. Sin embargo, recién nos han avisado que el feriado del 6 de junio, que cae domingo porque es Día del Maestro, lo están pasando a sábado, que me parece muy chistoso, pero bueno. Lo están pasando a sábado, así que nos han dicho que es prohibido pasar clases, hacer reposiciones o lo que sea el sábado. Así que no vamos a pasar clases mañana, no vamos a hacer reposición. Voy a ver si hacemos reposición la siguiente semana, voy a pensar. Estoy pensando no reponer. Así que les voy a avisar en la semana si es que vamos a hacer reposición este siguiente fin de semana, ya que nos han perjudicado. Pero por el momento, pues mañana no hay nada, ¿ya? Entonces, estaba programado para hacer la reposición mañana, pero como dice que es prohibido, pues no vamos a poder hacer, ¿ya? Así que no vamos a hacer. Así que mañana descansen, dedíquense a estudiar y a preparar sus trabajitos. Bien, les llamaré listita y vamos a quedar ahí hoy día. ¿André? Presente, dos. Max. Presente, 2. María Alejandra.
Presente, doc. Valentina, Presente, doc. Sofía, Presente, doctora. Marco Antonio, Presente, doctora. Natalia, Presente, doc. Camila, Catherine, Presente, doctora. Erika, Presente, doc. Sara Evelyn, Presente, doc. Roxana, Wilson, Presente, doctora. Lucía, Presente, doc. Gabriela, Cristian, Presente, doc. Adriana, Ronald, Presente, doctora. Doctora, creo que no se activó mi micrófono. Ahora es presente. ¿ya? Carla, Presente, doc. Brian, Debra, Presente, doc. Madaí, Presente, doctora. Cristian, Presente, doc. Paul, Presente, doc. Micaela, Presente, doc. Cielo, Alexandra, Presente, doc. Adriana, Presente, doc. Araceli, Presente, doc. Francisco, Presente, doctora. Teo, Presente, doc. Angie, Presente, doctora. Adriana, Presente, doc. Camilo, Presente, doctora. Darío, Presente, doc. Chasca, Presente, doctora. Yesenia, Presente, doc. Raiza, Presente, doc. Carolina, Presente, doctora. Camila, Presente, doc. Leida, Presente, doctora. Alenka, Presente, doctora. Sofía, Presente. Cristian, Presente, doctora. Anthony, Mirta, Presente, doctora. Andrea, Presente, doctora. Priscila, Muhammad, Presente, doctora. Luciana, Presente, doc. Valeria, Presente, doctora. Kelly, Presente, doctora. Stephanie, Presente. Y Doc, Arzabe Camila escribió en el chat. ya, muchas gracias. William, Presente, doc. Thais, Presente, doc.
Bien, vamos a quedar ahí. Perdón, Priscila y Schneider, por favor, es que he tenido problemas con conexión. ¿Quién, perdón? Schneider. Ya. Gracias. Bien, cuídense. Doc, Estudien. perdón, no sé si vio igual. Guevara escribió en el chat, dice que su micrófono no lo está pudiendo activar, pero estaba en la clase. Ok, gracias. Bien. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, preparen sus trabajitos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Algo está